Chicos. Buenas tardes, doctor. Bueno, podemos empezar con el tema de insuficiencia hepática aguda. La insuficiencia hepática aguda es una enfermedad caracterizada por la pérdida de la función, es una pérdida brusca de la función hepática, función que se instaura de forma rápida, ya sea en días o semanas, en personas que no tenían enfermedades hepáticas preexistentes y en personas que no consumían alcohol. La insuficiencia hepática aguda es un síndrome clínico caracterizado por ictericia, un síndrome ictérico, encefalopatía hepática, alteraciones de coagulación y fallo orgánico múltiple. El fallo orgánico múltiple es lo final de la insuficiencia hepática aguda. Ya no solamente falla el hígado, sino también falla el resto de los órganos, principalmente corazón, riñón y el cerebro. Esta enfermedad también se conoce como insuficiencia hepática fulminante. Y hay que tener muy en claro la diferencia entre la aguda y la crónica, no solamente el tiempo, sino que en la crónica pues sí hay una enfermedad hepática ya coexistente, por ejemplo, el alcohol, el hígado graso. Son enfermedades que ya tenía el hígado y que de una u otra forma empezaban a desarrollar insuficiencia. Eso es insuficiencia hepática crónica. La aguda es cuando no se conocía que tenía una enfermedad. Y podemos clasificar la insuficiencia hepática aguda en 3 estadios o en 3 etapas: hiperaguda, aguda como tal y subaguda. Y tienen diferentes características cada una y todo es dependiendo del tiempo de evolución. Y dependiendo del tiempo de evolución, se conoce como hiperaguda aquella que la encefalopatía después de la ictericia progresa entre días a una semana o antes de una semana. Es decir, el paciente empezó con ictericia o con síndrome ictérico y en menos de una semana ya empezó con datos de encefalopatía. A eso se le conoce como insuficiencia hepática hiperaguda. La aguda, la progresión de ictericia a encefalopatía sucede después de una semana y antes de 4 semanas. Es la que ya se conoce ahora sí como tal, insuficiencia aguda. Y la subaguda, el tiempo de ictericia a encefalopatía va de 4 a 12 semanas. Esta es la más común, pero cada una tiene sus etiologías comunes. La subaguda, su etiología más común, son medicamentos o son drogas que no son por paracetamol. O sea, cualquier otro medicamento que induce a daño o a lesión, hepática. La hiperaguda, la causa más típica es el paracetamol, la intoxicación por paracetamol. Y hablamos de dosis tóxica de paracetamol arriba de 6 gramos en adulto, en niños, al día. Recuerden que la dosis de un niño es de 10 a 15 miligramos por kilo por día. Por dosis, perdón. La aguda, la causa más común son los virus de la hepatitis y una de ellas es la hepatitis B. Y ahorita vamos a ver las causas generales de toda la insuficiencia hepática aguda, pero de acuerdo al tiempo de evolución, estas son las causas más comunes. De acuerdo a la severidad de la coagulopatía, en la hiperaguda, la coagulopatía, o sea, las hemorragias, por así decirlo, los problemas de coagulación son mayores, son con una alta severidad, mientras que en la aguda son de moderada severidad y en la aguda son un poquito más leves. La severidad de la ictericia es menos intensa en la hiperaguda y va aumentando de acuerdo al tiempo de evolución, siendo más intensa el síndrome ictérico en la subaguda.
La progresión de hipertensión intracraneal o el riesgo de padecer hipertensión intracraneal es más frecuente en la hiperaguda y en la aguda, mientras que en la subaguda es un poco, puede estar presente o no puede estar presente. Y las tres, pues llega un momento en el que el tratamiento definitivo es un trasplante. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Y aquella que tiene mejor pronóstico de sobrevida después de un trasplante de emergencia, un trasplante hepático de emergencia, el de mejor pronóstico es la hiperaguda, mientras que el de peor pronóstico es la subaguda, porque ya tiene un mayor tiempo de instauración y ya probablemente ya tenga más daño a algún otro órgano, principalmente riñón, o bien ya curse con una encefalopatía hepática y con un edema cerebral un poquito peor. La de subaguda es la de peor pronóstico, por así decir. La hiperaguda es la más rápida y que se instaura, pero es la de un mejor pronóstico en los pacientes. Y las tres entran en el rubro de insuficiencias fulminantes y las tres va a llegar a necesitar un trasplante. La etiología es muy diversa. Aquí ya no entramos en la clasificación, ya es etiología en general. De las causas más frecuentes son las virales, y de las virales la hepatitis B y la hepatitis E son los virus que condicionan a que se presente una insuficiencia hepática aguda. El virus del herpes simple, Epstein-Barr y citomegalovirus son otras variantes que hay que descartar siempre en un paciente con insuficiencia hepática aguda. La hepatitis A no es muy común que cause insuficiencia, de hecho es la hepatitis mejor tolerada por el cuerpo, la que pasa más rápido. La insuficiencia hepática también puede deberse a hepatitis autoinmune o a procesos autoinmunes, y aquí tenemos que descartar anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimitocondriales, antilisosomales, anti-IgG, IgM, IgE. Eso también puede ser una causa. Y hay que pensarla cuando descartamos totalmente las otras. O sea, la hepatitis autoinmune es como que la última que vamos a pensar. Sin embargo, en el abordaje diagnóstico, pues tenemos que pedir también todos estos anticuerpos. Síndrome cardiopático, cuando hay una insuficiencia cardíaca avanzada, puede que afecte al corazón derecho, al lado derecho del corazón, también puede afectar al hígado y va a instaurarse el denominado síndrome cardiopático. Es una de las causas también de insuficiencia hepática aguda, principalmente en pacientes con hipertensión o en pacientes adultos. Fármacos, y el paracetamol es el que más se asocia a insuficiencia hepática aguda, sin embargo a dosis elevadas. No el paracetamol que tomamos normalmente, cuando ya nos estamos encharcando de paracetamol, y ahí cuando podemos causarnos una hepatotoxicidad y causarnos una insuficiencia hepática aguda. El ketoconazol es otro medicamento que se ha demostrado que causa daño hepático. El ketoconazol en tabletas, no en pomada. El ketoconazol en tabletas se utiliza para el síndrome de Cushing. Y cuando se va a tratar el síndrome de Cushing, se tiene que evaluar la función hepática antes de instaurar el tratamiento, y tiene que estarse valorando periódicamente para detectar rápido un daño hepático por este medicamento. El propiltiuracilo es un antitiroideo que aquí en México no está muy comercializado. Aquí se utiliza el metimazol, pero en otras partes del mundo sí, y es principal efecto adverso a dosis altas, pues es el daño hepático. Las tiazolidinedionas, como la pioglitazona, que es una hipoglucemia oral, sensibilizador de la insulina, también su efecto adverso puede ser daño hepático. Antituberculosos, principalmente la isoniazida, es un fármaco que puede inducir a insuficiencia hepática. Es un tratamiento, es estar evaluando constantemente al paciente con tuberculosis la función hepática para poder actuar rápido. Y algunos medicamentos anticonvulsivantes como fenitoína y valproato, y entre muchos otros. Sin embargo, estos son los principales, y de ellos pues les gana el paracetamol. Drogas,
Las anfetaminas son las que más han demostrado incidencia en casos de insuficiencia hepática aguda. La cocaína en sí también puede causar este tipo de situaciones, o la heroína. Sin embargo, las anfetaminas son las que más han visto esta reacción. Sin embargo, las anfetaminas que más se han asociado son las anfetaminas legales. ¿Cuáles son las anfetaminas legales? Las que se usan para bajar de peso. Hay ciertos medicamentos como la fentermina, que es un medicamento aprobado por la FDA en Estados Unidos. Aquí en México no ha sido aprobado por nosotros, pero en Estados Unidos sí. Sin embargo, no se ha aprobado en México, pero bien que se utiliza. Es un medicamento controlado por receta médica, pero se utiliza para bajar de peso. Es una anfetamina como tal. Sin embargo, no es una droga, o sea, no se utiliza como para drogarse, se utiliza para fines terapéuticos. Y la fentermina disminuye mucho el apetito, es muy bueno para bajar de peso, sí. Sin embargo, un tiempo prolongado mayor a 3 meses de uso, usted va a asociar a necrosis masiva de hepatocitos. Entonces, es por eso que aún no está aprobado su seguridad. Tiene un régimen terapéutico muy estricto que no cualquiera lo puede manejar. Y últimamente aquí en México es una de las causas más comunes después de los virus y del paracetamol que está causando esto. Otras causas, y aquí otras causas están esas dos imágenes porque son las causas más comunes en jóvenes. Insuficiencia hepática aguda hoy en día es más común en jóvenes. Y estas dos cosas feas no sirven para nada, que es el Red Bull y el Monster, son bebidas energetizantes. Son bebidas 100% hepatotóxicas, cardiotóxicas, nefrotóxicas. ¿Por qué tienen 3 asteriscos? Porque ocupan el tercer lugar de causas de defunción por insuficiencia hepática aguda. Tienen taurina, y la taurina es un aminoácido muy tóxico. Si bien lo produce el cuerpo normal en cantidades exageradas, causa fibrosis y por consiguiente una necrosis del espacio perisinoidal y después una necrosis de los hepatocitos. Y otras causas menos frecuentes, el golpe de calor. El golpe de calor afecta directamente al hígado, el síndrome de Reye, que es principalmente en los niños, aquellos que tenían una infección viral y se les dio aspirina. Esa mezcla provoca una insuficiencia hepática y el síndrome en general se conoce como el síndrome de Reye. Hígado graso agudo, paciente que no se conocía con hígado graso, o bien que tiene hígado graso y toma fentermina, o bien está tomando bebidas energéticas, se le va a agudizar el hígado graso, pero con una necrosis, entonces va a causar una insuficiencia hepática. El síndrome de HELLP es en el embarazo, en el tercer trimestre de embarazo debido a una preeclampsia. HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Esa tríada es mortal y las enzimas hepáticas elevadas son por daño hepático y es una causa de insuficiencia hepática en el puerperio o durante el parto. Solamente sucede en una mujer cuando va a tener a su bebé. O sea, puede ser en prematuro, no necesariamente al final del embarazo, pero al momento de tener a su bebé tiene una preeclampsia y la preeclampsia puede evolucionar a eclampsia o a un síndrome de HELLP. Y el dengue grave, sabemos que el dengue ataca plaquetas y ataca hígado. Entonces el dengue grave también es una causa, no lo puse en virus porque no es muy común que cause esto, pero pues hay que tenerlo en cuenta porque también puede causar una insuficiencia hepática en un paciente susceptible. Un paciente alcohólico, un paciente con hígado graso, un paciente con ya daño hepático previo, el dengue le puede causar eso. Bueno, ya entrando en el término en general, hablamos de insuficiencia hepática aguda y se demuestra primero por bioquímica, o sea, por laboratorios, con clínica, y el diagnóstico definitivo es a través de una biopsia hepática
Y en la biopsia hepática lo que se observa es una lesión grave, necrosis masiva o pérdida masiva de los hepatocitos que nos demuestran el por qué está sucediendo esta alteración en las pruebas de funcionamiento hepático. Y es una lesión súbita. Estaba bien el paciente, nada, de repente empieza con malestar general y con el problema del daño hepático. Esto ya lo vimos, el microambiente hepático, cómo está normalito, cómo está funcionando de forma normal el espacio perisinoidal que tienen las células de Kupffer, las células estrelladas y los hepatocitos en los acinos y sinusoides. Aquí suceden muchas situaciones. El proceso fisiopatológico que ocurre en la lesión hepática aguda es la inmunidad innata. Y a través de la inmunidad innata empieza al haber daño hepático o al haber sustancias tóxicas del hepatocito, se activa esta inmunidad innata, llevando y llamando estas células inmunitarias otras células peores, que son las citocinas. Y estas citocinas empiezan a infiltrar el espacio perisinoidal de aquí, de los sinusoides, y luego llegan hasta los hepatocitos. Estas citocinas lo que hacen es inducir en el hepatocito una respuesta intracelular, y la respuesta que originan los hepatocitos es una alteración en su función. Sin embargo, no afecta a todos los hepatocitos. Esto va sucediendo poco a poco. No hablo de años, sino que hablo de horas. Y lo que hacen es que el hepatocito empiece con ideas suicidas e induzca a apoptosis. Los macrófagos de Kupffer, al haber apoptosis o al haber este tipo de ideas de este hepatocito, los macrófagos de Kupffer empiezan a actuar como autoinmunes, como si fuera un producto autoinmune. Sea cual sea la causa, no solamente estoy hablando de la hepatitis autoinmune, sino que cuando ya hay un daño y ya se les llama a las células de la inmunidad innata, esto ocurre. El hepatocito empieza a tratar de morir y las células de Kupffer le van a hacer el favor y van a funcionar como si fueran autofagocitados. Se empiezan a afectar todo el espacio, empiezan a activarse todas las células que están en el espacio perisinoidal, y una de ellas son las células estrelladas. Las células estrelladas, al momento de liberarse y de despertar, recuerden que yo les comenté que estas células estrelladas liberan, además de la vitamina A, liberan el colágeno tipo 4. Y este va a causar un cambio en este espacio perisinoidal, conduciendo a una fibrosis. Sucede lo mismo en todos los hepatocitos. Sin embargo, ya no solamente hay citocinas inflamatorias, sino que ya empiezan a llegar otras células inmunitarias al espacio perisinoidal y empiezan a activar la apoptosis de otros hepatocitos, ya no solamente de uno, sino que ya empiezan a activar la apoptosis de los demás. Una vez que inicia el proceso de apoptosis, se inicia un proceso inflamatorio agudo en donde participan los factores tumorales y las interleucinas. Interleucinas, principalmente interleucina 6, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa y beta. Y estos pues ya sabemos que son la caballería más alta de la inmunidad. Entonces, al momento de que el hepatocito sufre esta apoptosis, empieza a movilizarse y a activarse las células epiteliales que están en el espacio perisinoidal para hacerse más permeables, no solamente a los productos normales de hepatocitos, sino hacerse permeables a todas estas sustancias que están llegando al hígado. Una vez instaurado esto, el hepatocito por fin muere. Hay un cambio en cuanto a la morfología de los macrófagos de Kupffer. Ya no son los macrófagos buenos, ya son células natural killer.
y todo esto pues empieza a producir la muerte masiva de los hepatocitos. Sin embargo, los hepatocitos al morirse sí disminuye la población, pero recuerden que los hepatocitos tienen la funcionalidad y el hígado tiene la función de regenerarse. Si bien al principio mueren por todo este mecanismo inflamatorio e inmunológico que está sucediendo, después se empiezan a regenerar. Sin embargo, se regeneran como hepatocitos disfuncionantes. Ya no son hepatocitos normales, que van a hacer lo que ya conocemos que hacen, sino que empiezan a tener disfunción metabólica, disfunción mitocondrial, disfunción en general, y ya, aunque estén presentes, aunque estén otra vez tratando de compensar a la población, simplemente ya no funcionan. Entonces prácticamente da igual si se mueren o se regeneran. Y como son cuerpos extraños para el hígado, entonces las células de Kupffer pues van a empezar a fagocitarlos de nuevo y va a llegar un momento en el que el hígado pues va a tener o va a perder completamente su capacidad de regeneración, y todo va aunado a estos nuevos hepatocitos disfuncionantes, pero también a la fibrosis que se está generando en el espacio perisinoidal. Hepatocito normal, ya sabemos sus funciones, y en el hepatocito anormal, cuando está disfuncionante, pues aunque esté presente, ya no va a funcionar. Entonces, no va a formar glucosa, no va a metabolizar el amonio en urea. Ustedes pueden ver, el amonio sale como tal, llega al hígado, pero pues ya no jala, ya no se metaboliza. Entonces, se van a acumular todos los desechos, lo que se tenga que metabolizar no se va a metabolizar, y es cuando ya se empieza a manifestar la insuficiencia hepatocelular como tal. Una vez que quedan estos hepatocitos disfuncionantes, va a llegar un momento en el que se van a necrosar. Ya no están recibiendo la circulación adecuada, se van a sufrir necrosis, ya no se mueren ellos, ya estos hepatocitos nuevos ya no tienen la función de apoptosis. Los otros se siguen muriendo, pero se siguen formando estos nuevos disfuncionantes, y es lo que se conoce como una necrosis masiva hepatocelular. ¿Qué sucede con el amonio? Es tanto el amonio que se está acumulando, porque ya no está formando urea, que en las células neuronales empieza a llegar y se empieza a acumular. Y pues les dije que el amonio es como óxido, y empieza a oxidar o empieza a inflamar a estas células neuronales, las empieza a edematizar, empieza a aumentar su tamaño y las empieza a hacer también disfuncionantes. Obviamente esto está sucediendo en el cerebro. Esto es la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Una vez que es tanto el amonio, estas células neuronales pues empiezan también a morir, a sufrir apoptosis, y pues el problema de las neuronas es que ya no se regeneran. Entonces, entre más daño esté o entre más tóxicos haya en el cuerpo debido a esta insuficiencia hepática, pues mayor va a ser la pérdida de la población de neuronas y el edema cerebral. Esa es la fisiopatología de la insuficiencia hepática. Sea cual sea la causa, todo desencadena un proceso inflamatorio. Y al final de cuentas va a terminar en apoptosis, hepatocitos disfuncionantes y necrosis masiva, tanto de los hepatocitos como del espacio perisinoidal. Cuadro clínico. El cuadro clínico va a suceder desde la primera hora o hasta las más de 4 semanas. Y de acuerdo a ese tiempo de cuadro clínico es como nosotros lo vamos a clasificar. El cuadro clínico principal es el síndrome ictérico. ¿Qué es el síndrome ictérico? No solamente es ictericia. Síndrome ictérico es un conjunto de síntomas y signos debido al aumento de bilirrubina en la sangre. Va a haber ictericia en la piel, ictericia en las escleróticas, o sea, ojos amarillos, ictericia o palidez en las mucosas, y va a haber coluria.
La orina va a parecer como como Coca-Cola. Inicialmente debería de haber acolia, las heces blancas. Sin embargo, en estos pacientes no cursan con acolia, a menos que sea hepatitis B o hepatitis A. La siguiente manifestación son alteraciones de la coagulación. Se prolongan los tiempos, principalmente el tiempo de protrombina, debido a que no se están sintetizando los factores de coagulación que ya sabemos cuáles. Entonces el paciente tiene mayor riesgo de tener sangrados espontáneos. Y no va a tener sangrados ni epistaxis, ni, bueno, puede tener de encías, pero por la manipulación mecánica. Pero lo que se va a manifestar primero va a ser un sangrado de tubo digestivo alto. Y más si ya tenía una úlcera, por ejemplo, previa o una gastritis previa. Al tener problemas de la coagulación, pues estos dos padecimientos van a sangrar. Entonces, esa es otra manifestación, que estos pacientes van a cursar con melena. La popó va a estar casi negra o alquitranada. Y es algo que debemos de sospecharlo cuando el paciente nos dice, lo vemos todo Simpson y nos dice que la pipí, o vemos la pipí como coca, y le preguntamos, ¿y la popó como la hace blanca? Y dice, no, la hago igual, muy café o casi negra. Entonces ahí olvídate de que sea una hepatitis, o olvídate de que sea otra cosa. Ya, enfócate en hacer tu diagnóstico de insuficiencia hepática aguda. El dolor hipocondrio derecho puede estar sí y no. Se manifiesta sí por la situación que está sucediendo en el parénquima hepático. Sin embargo, no es tan marcado y no es tan patognomónico. Son molestias muy vagas. No es un dolor tipo vesícula biliar. Cuando es la vesícula biliar, ahí sí te dobla y te duele mucho. En los pacientes con insuficiencia hepática, pues ¿no? Realmente sí sienten una ligera molestia, pero no es un dolor tan exagerado. Bueno, antes de encefalopatía hepática, ya es la etapa final, también van a tener fatiga crónica, náuseas, vómitos, anorexia. Anorexia no es la anorexia que conocemos. Anorexia en medicina es que no tiene apetito. No es hiporexia, es anorexia. La hiporexia es apetito, poco apetito, pero la anorexia pues es la pérdida total del apetito. Son síntomas que te los va a dar la insuficiencia hepática aguda. Ya hablamos de la melena o del sangrado digestivo alto. Es raro que estos pacientes, los de insuficiencia hepática aguda, generen hematemesis o generen un sangrado tan exagerado que tenga que vomitar con sangre. Es sumamente raro y es que pues no lo generan. Lo único que sí es la melena. Y es una melena no tan marcada, pero pues sí nos diferencia de que si tiene síndrome ictérico debería de tener acolia y en realidad pues no la tiene la melena. Puede haber edemas, sí, puede haber edemas, pero el edema más característico pues es la citis, pero ya es en etapas avanzadas. Tal vez cuando tú estés haciendo tu diagnóstico en un consultorio, bueno, o en urgencias, pues el paciente no tenga citis todavía. Después ya la va a manifestar como complicación. Y el último cuadro clínico va a ser la encefalopatía hepática. Y aquí yo creo que debería corregirlo. Vamos a poner encefalopatía al final, porque aquí esto nos va a marcar cómo saber si fue aguda, hiperaguda o subaguda. Porque si el paciente te dice que empezó a ponerse amarillo hace 2 semanas y apenas te está desarrollando la encefalopatía hepática, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Hiperagudo, agudo o subagudo? ¿Sería agudo? Sería agudo, porque está más de 1 semana, pero menos de 4. Y si te dicen el familiar, porque a lo mejor el familiar te lo lleva todo desorientado, todo somnoliento, y el paciente ya está todo confundido, ya te puede decir, te dice, no, desde apenas hace 4 días lo empezamos a ver sus ojos amarillos y todo, y tú ves que tiene insuficiencia hepática, ¿cómo la vas a clasificar?
Su hiperagudo. Pues hiperaguda, es una insuficiencia hepática hiperaguda. ¿Ok? Para eso nos sirve conocer los tiempos de evolución. Entonces, por eso pongo en primer lugar síndrome ictérico y en último lugar encefalopatía, porque es así como va progresando. Síndrome ictérico, alteraciones de la coagulación, el dolorcito, el malestar general, la melena, puede progresar a citis, esa pues puede estar o no puede estar, y ya después la encefalopatía. La encefalopatía ahorita no les voy a decir nada porque vamos a ver la próxima clase después de cirrosis. ¿Cómo haces el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda? Y aquí sí quiero que pongan más atención de las que espero estén poniendo, porque el diagnóstico, si bien no es regalado, o sea, no es súper sencillo, pues tampoco es súper difícil. Realmente no tienes que ser un Einstein en la medicina para poder diagnosticarla. Sin embargo, se les van las cabras muy gachito, muy cañón. El diagnóstico principal es pruebas de funcionamiento hepático. Todo ictérico, todo amarillo, todo Simpson que veas es hacer función hepática. Aunque veas si trae bilirrubina alta, sí, pero hay que ver cuánto y hay que ver todo lo demás. Las primeras son las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Qué vamos a encontrar en una insuficiencia hepática aguda? Recuerden que es hiperaguda, aguda o subaguda. No me refiero al término en general. En las tres va a ser exactamente lo mismo. Solamente va a variar el tiempo. ¿Okay? No se me van a confundir en eso. En general, en la insuficiencia hepática aguda, en las PFHs vamos a encontrar hiperbilirrubinemia, un aumento grande de bilirrubina que puede llegar a más de 30 inclusive, y todo va a estar a expensas de la directa. Va a haber hipoalbuminemia, la albúmina va a estar muy baja, y aquí hay que hacer paréntesis que va a ser una hipoalbuminemia sin hipoalbuminuria, sin presencia de hiperalbuminuria, o sea, sin presencia de albúmina en la orina. Porque una cosa es que el riñón esté filtrando la albúmina y la elimine y por eso esté baja, como en los síndromes nefróticos, y en este caso la hipoalbuminemia va a ser debida al hígado, mientras que la excreción de, de albúmina en la orina va a estar normal o va a estar nula la albúmina. Va a haber otras proteínas, porque también hay proteinuria, pero no va a haber albúmina en la orina. Entonces, ahí ya hacemos el diagnóstico diferencial. Va a haber aumento de LDH, de lactato deshidrogenasa marcada. Las enzimas hepáticas van a estar muy elevadas, AST y ALT y GGT también. Enzimas severamente elevadas, hablando más de 500 de cada una. Y el hierro sérico va a estar bajo. ¿Por qué? Pues porque no lo está produciendo y no lo está metabolizando el hígado. A pesar de que el paciente pueda estar teniendo una buena dieta, el hierro sérico va a estar bajo. Entonces, por consiguiente, el paciente va a tener anemia. Y la fosfatasa alcalina va a estar normal. Si tienes un paciente con síndrome ictérico, con un dolor vago en hipocondrio derecho, te dice que tiene melena, ves las enzimas hepáticas en 700 y casi 800, una albúmina de 1.2, una bilirrubina total de 22, una directa de 19, una LDH de 652, una fosfatasa alcalina de 160. ¿Crees que ese diagnóstico o crees que ese problema es la vesícula biliar? ¿Crees que toda esa situación que trae el paciente es por una colecistitis o inclusive por una coledocolitíasis? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Te llega hacia urgencias, todo Simpson,
con todos esos datos. Y tú piensas que puede ser el virus de la hepatitis, ¿ok? Eso sí es aceptable. Pero después dices, nombre es la vesícula. ¿Ustedes creen que es la vesícula o no? ¿Qué les dije que se elevaba cuando era un problema obstructivo? ¿Qué parte de la PFH se eleva cuando es un problema obstructivo? ¿Se eleva la fosfatasa alcalina? La fosfatasa. ¿Y cuál es el valor normal? De 35 a 180. De 35 a 180. ¿Y cuánto te dije que tenía ahorita? 160. 120. Ah, sí, 120, bueno. Ok. Estaba abajo de 180. Eso era lo importante. ¿Es por problema de la vesícula o mejor le buscas por otro lado? Por otro lado, ¿no? Pues te vas por otro lado, ¿verdad? Porque no, si la fosfatasa alcalina está normal, ¿por qué vas a pensar que es un problema de obstrucción biliar? Si lo primero que se eleva en una obstrucción biliar ni siquiera es la bilirrubina, es la fosfatasa alcalina. Hay que tener mucho ojo en eso, porque esto te salva la vida de tu paciente. Capaz si lo metes a cirugía, que viví de cerca esa situación, y resulta que no era la vesícula, que ves el hígado bien chiquito, bien atrófico, bien irregular, y los laboratorios te gritaban, no es la vesícula, pero pues le ocurrió al cirujano meter a la vesícula y pues no era. Hay que tener mucho ojo en eso. Se les va a los especialistas, pues también nosotros hay que evitar que se nos vaya. Y nosotros como médicos generales, o médicos familiares, en caso de que sean la especialidad familiar, pues es casi lo mismo, tenemos la responsabilidad de diagnosticar a tiempo y de enviar al especialista correcto, no enviar nada más por enviar, ¿ok? Bueno, estos son los datos. Si quieren poner capturas de pantalla, en este momento les doy permiso, aunque lo hagan sin permiso. Las pruebas de funcionamiento hepático están así, y así se las van a encontrar. Es cierto, no se encuentran en el paciente de libro, pero así se van a encontrar. No quiere decir que todos van a llegar con 700, algunos pueden llegar con 2000 de enzimas hepáticas. ¿Ok? O sea, varía mucho, pero en cuanto a las enzimas hepáticas, sí van a estar muy elevadas en la insuficiencia hepática aguda. Biometría hemática, el paciente aquí lo único que va a estar alterada va a ser que va a tener anemia microcítica hipocrómica. ¿Por qué? Por el hierro, porque es una anemia por deficiencia de hierro. Y esta es la característica microcítica hipocrómica. Creo que ustedes ya están bien listos en anemias. Va a haber trombocitopenia, puede o no puede, o puede estar no tan marcada, pero sí va a haber trombocitopenia. Y puede o no puede haber leucocitosis, está así, por eso ahí también le puse más, menos, porque puede estar presente o no, no es algo patológico. Si está presente puede que nos sospechemos más de una infección, ¿ok? Que de un proceso tóxico, ¿verdad? Entonces, si está presente, bueno, hay que descartar como quiera los virus, porque puede ser que sea por una infección. TP, el tiempo de protrombina va a estar prolongado, lo que va a tener alteraciones de coagulación. En el ego, pues no va a haber tanta afectación más que el color, Coca-Cola, muy oscuro. Va a haber proteinuria no selectiva, o sea, no va a haber proteinuria por albuminuria. Va a haber proteinuria, pues, más proteínas en general, porque el riñón también empieza a tener cierto resentimiento. No está fallando todavía, etapas finales sí puede fallar, pero al principio no. Entonces no va a haber tanto marcador de daño renal. Entonces, en sí solamente significativo la coluria y también significativo que no va a haber albúmina. No, si contamos albúmina en orina va a estar negativa. ¿Ok? Eso también es importante. Química sanguínea,
función renal va a estar conservada, a salvo a estadios finales en donde ya puede existir un síndrome hepatorrenal. Y en la química sanguínea vamos a ver hipoglucemia, característico también de los pacientes con insuficiencia hepática aguda, una hipoglucemia. Va a haber hipouricemia, o sea, va a haber menos urea. Y si hay menos urea, obligatorio, bueno, si hay menos urea y aparte tiene todo este marcador de daño hepático, obligatorio que pidas los niveles de amonio sérico. Y vas a encontrar hiperamonemia o amonio elevado. Va a haber hiponatremia en estos pacientes, hipocalemia también, deficiencia de vitamina D. Deficiencia de vitamina D puede estar tanto en una insuficiencia hepática como en una renal, y en una hepática porque aquí se forma el colecalciferol, que es la vitamina D activa. Entonces va a estar deficiente esa formación. Y también hay que descartar una pancreatitis. En este caso, en una insuficiencia hepática aguda, las enzimas pancreáticas van a estar normales. Siempre que haya un síndrome ictérico, tenemos que ver la vesícula, el hígado y tenemos que ver el páncreas. Entonces, de preferencia, pedir amilasa y lipasa simplemente para tener un descarte, para ver que no tenga una pancreatitis y que se pueda deberse al daño hepático. Sin embargo, aquí también nos va a diferenciar la fosfatasa alcalina. Cuando hay una pancreatitis, se puede inflamar tanto el páncreas que va a obstruir el colédoco, entonces va a haber colestasis. Sea cual sea, va a ser una obstrucción. Entonces, si hay pancreatitis, la fosfatasa alcalina va a estar elevada y puede inclusive haber daño hepático, sí, pero va a ser por colestasis. Entonces, siempre todo esto que está aquí es lo que tienes que pedir. Y estos asteriscos también, ya una vez que descartaste todo y que ya dijiste sí es una insuficiencia hepática aguda, ahora hay que decir por qué se le está presentando la insuficiencia hepática aguda. Hay que descartar los virus, hay que descartar el proceso autoinmune, ya descartaste de manera verbal el paracetamol, la fentermina, los medicamentos, perdón, las bebidas energizantes, el dengue, etcétera, etcétera. Eso lo descartas con clínica. Pero algo muy importante aquí es una historia clínica completa, una historia clínica bien elaborada. Si ya descartaste todo lo común, por así decirlo, es obligatorio descartar también los virus. Entonces hay que pedir anticuerpos para hepatitis B, bueno, para hepatitis A, B, C, D, E, creo que ya está G, no recuerdo muy bien. Pero todos los virus de hepatitis se tienen que descartar. El AC también, aunque la hepatitis C de cirrosis hepática, o sea, de una hepatopatía crónica, como quiera hay que descartarlo en estos pacientes. VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, tienen que estar negativos para, o bueno, no tienen que estar negativos, tenemos que descartarlos también. Cualquiera que esté positivo, la insuficiencia hepática puede deberse a estos virus. Y hay que descartar el proceso autoinmune con anticuerpos antinucleares, eso significa ANA. Asma no es el asma respiratorio, son anticuerpos antimitocondriales, anticuerpos antilisosomas, anticuerpos antifosfolipídicos, son los principales que pueden alterar la función hepática de forma autoinmune. Eso es lo que tienes que pedir en tu paciente con insuficiencia hepática. En caso de que la insuficiencia hepática sea por paracetamol, pues te evitas todo este despapalle, o sea, te evitas hacer gastar en todo esto, porque te va a decir, sí, es que mi familiar se empezó a tomar toda la caja, porque ya me tocó toda la caja de paracetamol, entonces pues se intoxicó por el paracetamol, ya te evitas todo el show de los anticuerpos y de los virus, porque ahí ya no va a haber necesidad. Esa insuficiencia hepática es por el paracetamol. Entonces hay que pedir niveles de paracetamol sérico y aparte iniciar el antídoto, que es la N-acetilcisteína. Es la única insuficiencia hepática que tiene un antídoto, que tiene un medicamento que, digamos, este mero le va a funcionar, porque es el antídoto para el paracetamol. Pero es un tema aparte. Pero siempre hay que descartar. Siempre que tengas un paciente con ictericia, buscar, indagar en la historia clínica completa. No es una consulta de 15 minutos, una consulta de más de una hora.
si es que no está en urgencias. Si está en urgencias, también es estar ahí paradito con tu tabla más de 1 hora. Y después de laboratorios hay que pedir gabinete, y estos son como complementos. Por ejemplo, ultrasonido abdominal es el de primera elección porque es rápido, fácil, específico y barato. Para descartar o para ver la morfología del hígado, si está brillante, obvio va a estar brillante porque está insuficiente. Si la vesícula no está inflamada, si no hay una piedra, si no hay algo, no hay ascitis, etcétera, etcétera, nos sirve como complementario, no como diagnóstico, sino como complementario. El TAC de abdomen es el gold standard para cualquier problema hepático. Si es insuficiencia hepática aguda, hay que pedirle un TAC de abdomen como quiera. La biopsia hepática es el punto clave para el diagnóstico definitivo. Lo sospeches o lo tengas ya diagnosticado por clínica y por laboratorio, ese paciente tiene que entrar o tiene que hacerse una biopsia hepática, ya sea por BAF o por laparoscopía, para tomar un pellizquito de muestra, etcétera. Siempre valorando, obviamente, la coagulación, porque pues, a veces el hígado es súper sangrón. Se toma la biopsia y a través de el patólogo nos va a decir el nivel de necrosis, fibrosis o lo que esté desarrollando el paciente. Y este es el diagnóstico definitivo. Una vez teniendo el resultado de la biopsia, nos va a dar el diagnóstico definitivo de insuficiencia hepática aguda. Ya nada más tú le vas a poner el término dependiendo del tiempo de evolución. Endoscopía, toda melena y todo sangrado, toda melena, hay que hacer endoscopía. La melena es por sangrado de tubo digestivo alto. ¿Ok? Toda la popó negra está sangrando arriba. No le vayas a meter colonoscopía, es una endoscopía. Puedes hacer CEPRE, sí, cuando tienes dudas de que pueda ser un problema biliar, un problema del árbol biliar, nada más. Si viste que no hay ninguna piedra, ya déjate de mentadas y no estés pensando en la vesícula y no hagas gastar a tu paciente en estudios que no van a jalar. Entonces la CEPRE simplemente es cuando tenemos sospechas de que puede ser por un problema en el árbol biliar, una colangitis, una coledocolitiasis, etcétera, un problema en el esfínter de Oddi que no se abrió, también puede deberse un lito impactado ahí, pero siempre y cuando realmente lo necesites. Y que en estos pacientes, pues a veces ni siquiera son necesarios. Complicaciones son muchas: ascitis por hipertensión portal, sangrado de tubo digestivo alto, no lo veo aquí, pero bueno, está por varices esofágicas, por hipertensión portal. El mayor, encefalopatía hepática. El peor, edema cerebral. Puede tener inestabilidad hemodinámica el paciente con hipotensión, hipoglucemia. Fallo renal, se conoce como síndrome hepatorrenal. Que van de la mano, puede fallar el riñón en una insuficiencia renal, también puede causar insuficiencia hepática y viceversa. En este caso, insuficiencia hepática aguda también puede causar una insuficiencia renal aguda. Fallo respiratorio es precisamente por el problema del edema cerebral y por la toxicidad que tiene el cerebro, falla el centro regulador de la respiración. Estos pacientes en ocasiones ya con encefalopatías hepáticas grado 3, 4, van a necesitar apoyo ventilatorio con intubación, alteraciones metabólicas, estos inclusive no como complicación, como síntoma. Coagulopatías, pues también son de las principales, hemorragias e infecciones. Estas son las principales: ascitis, encefalopatía, edema, coagulopatía y falla orgánica múltiple. La falla orgánica múltiple es cuando fallan 3 o más órganos. Si falla el hígado, ya es uno. Falla el riñón y falla el pulmón, ya es una falla orgánica múltiple. Y el edema cerebral puede inflamarse tanto, causar una herniación amigdalina y causar una muerte cerebral. Y ya cuando el paciente está en muerte cerebral, pues ya no hay nada más que hacer. Tratamiento le dejamos aquí porque está muy largo.
El tratamiento base es sustitución con como tipo diálisis, tipo hemodiálisis, una terapia que se conoce como terapia MARS, o MARS. Es tipo hemodiálisis, se le pone un catéter Majorca también, y bueno, es cuando puede sangrar en el catéter, es cuando te das cuenta que tiene una coagulopatía marcada. Pero bueno, eso lo vemos mañana. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. Ajá. Entonces, el ketoconazol, ¿cuándo lo indican para algún tipo de micosis? Por eso también se les pide a los pacientes que se abstengan de tomar alcohol. Sí, pero fíjate que el ketoconazol para infecciones por vía oral no es indicado. Pero el resto sí, por ejemplo, itraconazol, y ahí también hay que prevenir que tomen alcohol porque pueden hacer reacción hepática, y el itraconazol o cualquier otro azol también puede causar este tipo de padecimientos. Sin embargo, el ketoconazol es el que más se asocia a falla hepática. ¿Y en los alcohólicos hay que modificar dosis de paracetamol o es igual la dosis para el adulto? No, hay que... No, es igual, pero sí es un poco más riesgoso la dosis máxima. La dosis máxima es 4 o 5 gramos al día, normalmente. Ya más de eso, pues no, mejor dale otro antipirético. O sea, el paracetamol sí es máximo cada 6 horas, 1 gramo cada 6, máximo, en adultos. Y en alcohólicos no, a menos que ya tenga cirrosis hepática. Ahí sí hay que hacer modificaciones de todo, pero para prevenir una intoxicación por paracetamol no es necesario hacer modificaciones en el alcohol. Nada más en la dosis, no excedernos de 1 gramo cada 6. Y hablando del ketoconazol, pues es el único, ese se asocia cuando es por vía oral, cuando es cremita, obviamente no. Pero, y lo usamos en el síndrome de Cushing. Tratamiento para el síndrome de Cushing. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el lunes para terminar con eso. ¿Ok? Cuídense, chicos. Pórtense bien. Están ahí. Gracias.